En estos días de Pascua en que tenemos que ya no hablar propiamente de la resurrección de Jesús que pasó hace 2000 años en Jerusalén, sino de la resurrección del cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia, que somos todos nosotros y que tenemos que resucitar. Hoy voy a hablarles de una de las primeras apariciones de Jesús. De hecho pasa el mismo domingo de la resurrección, pero no por la mañana, sino que por la tarde, y es el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Nos lo cuenta el apóstol Lucas. Y entonces se los voy a leer, está en el capítulo 24, al partir del versículo 13. Dice, ese mismo día, refiriéndose al día de la resurrección, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban, discutían. El mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Le preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, él interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron, lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaban en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontrados reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué lindo es este texto porque quiere decir de alguna manera que Jesús celebró, después de la última cena, la primer misa dominical. La última cena fue en un jueves, pero el día de la resurrección fue el domingo, y ese mismo día domingo él explicó las escrituras, la liturgia de la palabra, y partió para ellos el pan, la liturgia de la Eucaristía.
es decir, que en términos simples celebró la primera misa Jesús y nos muestra incluso la realidad de su presencia eucarística, ¿no? Una vez que aparece el pan consagrado, desaparece él, ¿no? Porque está ahí, tienen que reconocerlo en la Eucaristía. Bueno, lo primero, contarles que algo que es bastante común en los relatos de la resurrección y es que no lo reconozcan a Jesús. Porque nosotros creemos que uno de los atributos que tiene el cuerpo resucitado es la ductibilidad. Es decir, que el cuerpo se pueda hacer dúctil, así como la Virgen se aparece morena en Guadalupe y se aparece rubia en Lourdes, porque quiere decirle a Juan Diego yo soy tu madre y a Bernadette yo soy tu madre, y entonces se aparece al modo de ellos. Bueno, Jesús también, el cuerpo de Jesús resucitado puede tomar distintas apariencias. Y evidentemente Jesús quiere preparar a los discípulos en esos 40 días que hay desde la resurrección hasta la Pascua a el desprendimiento de su presencia física, porque durante 3 años ellos vivieron con Jesús y no tenían pan y le pedían a Jesús, y faltaba vino y le pedían a Jesús, y había un muerto y le decían a Jesús, y había un paralítico y le decían a Jesús. Y además, ¿cómo no estarían enamorados de la mirada de Jesús, de la voz de Jesús, que podía enfrentar la tempestad y calmarla? Pero entonces Jesús en 40 días tiene que prepararlos para la vida de la fe. Y entonces Él no vive con los apóstoles durante esos 40 días, sino que se aparece, y se aparece relativamente pocas oportunidades para 40 días. Más o menos suponemos que en un ritmo semanal y dominical, es decir, que en los días domingos se aparecía Jesús a los discípulos, porque en algunas oportunidades el Evangelio dice 8 días después, y por el modo de contar que tenían los judíos, 8 días después significaba una semana después, es decir, el domingo siguiente. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con estos dos discípulos? Estos dos discípulos tienen estrellada su esperanza. Ellos creían en Jesús, creían que se iba a instaurar ese reino de Israel, creían que Jesús iba a instaurarlo, pero estaban muy decepcionados porque los sumos sacerdotes y los jefes lo habían traicionado, lo habían entregado a los romanos para que fuera crucificado. Y si ya llevamos 3 días, que como vuelvo a decirles era el modo en que contaban los judíos, el viernes, el sábado y el domingo, y todavía nada. Es verdad, dicen que las mujeres fueron y encontraron el sepulcro vacío, es verdad que Pedro fue y encontró todo como las mujeres decían, pero a él no lo encontraron. Fíjense que no les bastaba el relato del sepulcro vacío para creer en la resurrección. Estaban tan absolutamente consternados por el fracaso, por el fin de esas esperanzas, como para pensar, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué deciden hacer? Irse. Y se van rumbo al mar. Y rumbo al mar encuentran a la ciudad de Maús, que es donde van a hacer un descanso. Bueno, ya les digo, en ese camino, que son unos 10 kilómetros, una cosa así, se encuentran con alguien que sale al encuentro de ellos, que ellos piensan que se trata de un peregrino que había ido ahí para la Pascua, y le pregunta a este peregrino que están hablando, y ellos le dicen, pero ¿cómo vos estuviste en Jerusalén y no sabés que lo mataron a Jesús y que pasó esto y el otro? Y entonces Jesús primero les explica la palabra y le dicen, pero hombres lentos de entendimiento, es decir, no tenían el Mesías que padecer para entrar en su gloria. Y entonces les explica las profecías que había sobre la muerte de Jesús. Bueno, llegan a este pueblito, Emaús, y piensan, bueno, hay que descansar, mañana seguiremos el camino, y Jesús hace ademán de seguir. Y entonces ellos les dicen, se ve que apreciaron la presencia de este hombre que no sabían quién era,
y que les gustaba escucharlo y que les llamaba la atención y que les hacía bien. Y entonces le dice, quédate con nosotros que el día se acaba. Es decir, pareciera que ya es muy tarde, pareciera que ya no pueden hacer más nada que descansar. Y entonces Jesús se queda y parte para ellos el pan. Y entonces ahí es cuando se le caen esos velos que tienen en los ojos y se dan cuenta, no, era Jesús, porque desaparece este hombre que estaba acompañándolos y claro, aparece en la Eucaristía. Y entonces, fíjense ustedes que parecía que el día se acababa, que ya no se podía hacer nada, que todas las esperanzas estaban perdidas, pero estos hombres vuelven corriendo los 10 kilómetros de vuelta a Jerusalén para anunciar que lo habían visto a Jesús resucitado. Y cuando llegan, ya los apóstoles también habían recibido la visita de Jesús, todos los apóstoles, menos el apóstol Tomás, que no estaba en ese momento y que lo va a ver recién la semana siguiente, pero ya ahí reciben la confirmación, sí, sí, es verdad, nosotros también lo hemos visto. Bueno, esto nos sirve porque ¿quién no pierde las esperanzas? Aunque decimos la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero tantas veces, es decir, la aparente victoria del mal nos preocupa de tal manera que pareciera que está todo terminado, que ya no se puede esperar nada, que ya está todo fracasado. En la historia de la iglesia, ustedes piensen en 2000 años cuántas veces la iglesia se sintió un pichoncito en manos de un halcón, ¿no es cierto? Porque imagínense lo que fue la persecución de los romanos o lo que fue la Revolución Francesa o lo que fue la Revolución Rusa o lo que fueron tantísimas persecuciones que la iglesia sufrió a lo largo de los siglos. Bueno, sin embargo, después todas esas estructuras que en algún momento persiguieron a la iglesia desaparecieron y la iglesia sigue ahí, ¿no es cierto?, predicando el nombre de Jesús, porque evidentemente lo único que puede enfrentar el tiempo y lo único que puede enfrentar a la acción destructiva del demonio es la fuerza de Dios, ¿no? Y entonces, como en la Eucaristía, en la palabra de Dios, y como en que Él está vivo todos los días, presente con nosotros hasta el fin del mundo, está el motivo de nuestra esperanza, ¿no? Antes el sacerdote cuando se acercaba al altar para celebrar la misa, en el antiguo ritual, decía, me acercaré al altar del Señor que renueva mi juventud. Y es así, ¿no es cierto? Es decir, así como tomar algo nos refresca o así llamamos restaurante, ¿no es cierto? A un lugar en donde uno se restaura tomando algo o bebiendo algo, ¿no es cierto? Porque fatigado por el camino necesita un restaurante, ¿no es cierto? Para restaurarse. Bueno, de la misma manera, lo que restaura nuestras vidas en este caminar, que es complejo y que tiene muchos aspectos de cruz, es la celebración de la misa, ¿no? Con esa doble luz, ¿no?, de la palabra y de la Eucaristía, de la palabra que ilumina nuestra inteligencia y del pan que da fuerza a nuestra voluntad para que nosotros podamos hacer aquello que nos está diciendo Jesús, que es el camino, ¿no? Entonces esto que le pasa a los discípulos de Maús, todos los días nos pasa a nosotros y evidentemente todos los días lo reconocemos en la fracción del pan. Y fíjense ustedes, ¿no?, que el jueves santo Jesús celebró la última cena, el domingo de Pascua Jesús celebró con la partición del pan y la explicación de las escrituras, celebró la Eucaristía y después a lo largo de todos los siglos hagan esto en memoria mía, ¿no es cierto? Desde los apóstoles hasta estas manos, ¿no es cierto? Todos los días consagran a Jesús y lo hacen presente y vuelven a proclamar esa palabra y vuelven a dar ese
pan que es Jesús vivo y presente en medio de nosotros, y así a lo largo de los siglos la vida de la iglesia se va renovando con tanta presencia de Jesús, con tanta vida nueva de Jesús resucitado. Y así esto que les pasa a los apóstoles, que daban todo por terminado y que después no había terminado nada y que parecía que era muy tarde y que lo único que quedaba era descansar, en realidad todavía recién empezaba la cosa y se podía hacer mucho por delante. Eso pasa todos los días en la vida de la iglesia y pasa todos los días en la vida nuestra, ¿no? Por eso verdaderamente me acercaré al altar del Señor que renueva mi juventud. Así que, así como los discípulos de Maús, ustedes tendrán mil razones para sentirse decepcionados y mil razones para estar tristes, pero Jesús les va a salir al encuentro, ¿no? Y cuando les sale al encuentro, Él les explica que es necesario que el Mesías sufra para entrar en su gloria y por lo tanto es necesario que también nosotros, que somos el cuerpo místico de Jesús, padezcamos para poder entrar con Él en la gloria, pero Él nos va a explicar las escrituras y va a partir para nosotros el pan para que podamos tener las fuerzas de empezar de nuevo. Les dejo la bendición pascual, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.